Soy Cristina Masferrer, soy investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH, también soy integrante de la red Integra y pues pueden encontrar más información sobre mis publicaciones tanto en la página de la DEAS del INAH como en la página de la red Integra. Hola a todas y todos, es un gusto estar aquí con ustedes en este diplomado virtual. Voy a hablarles acerca del racismo hacia las personas afrodescendientes en México y en particular en los contextos escolares. Voy a hablar específicamente acerca del caso mexicano. En México, las personas afrodescendientes, afromexicanas o negras representan 1.4 millones de personas y esto pues es un porcentaje, digamos, menor al que se considera en América Latina en general, donde los afrodescendientes representan 1/3 de su población. Sin embargo, pues esta población es importante, es numerosa y no solamente en algunos estados como Oaxaca y Veracruz y Guerrero, sino también en todas las entidades, de tal forma que en todas las entidades de México hay alguna cantidad, ya sea menor o mayor, de población afrodescendiente, afromexicana o negra. Y los principales estados, como pueden ver en la gráfica de la encuesta intercensal del INEGI de 2015, los principales porcentajes se encuentran en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, en el Estado de México y en la Ciudad de México, seguidos de otras entidades. La región Costa Chica, que se extiende de Acapulco a Huatulco, entre el Océano Pacífico y la Sierra Madre del Sur, y por lo tanto se extiende tanto en el estado de Guerrero como en el estado de Oaxaca, pues esta es la región donde más concentración de personas afrodescendientes se encuentran. Sobre todo considerando comunidades, más localidades con 10% y más de población afrodescendiente. De tal forma que se trata de una región o de una de las regiones que históricamente ha tenido más concentración de población afrodescendiente. Otro aspecto muy importante son los intercambios y la convivencia entre personas afromexicanas y grupos indígenas en esta región, que durante siglos han logrado intercambios y convivencia de tal forma que pues, podemos hablar de una región interétnica. También la Costa Chica tiene diferentes características, hay unas zonas que están más cerca del mar y por lo tanto pues, se caracterizan también por un compuesto de lagunas y de ríos, pero hay otras zonas con un poco más de altitud, de metros sobre el nivel del mar y por lo tanto pues tiene algunas características ecológicas particulares. Esta región se caracteriza, por ejemplo, por la producción de papaya, de limón, de mango, de coco, también por la ganadería y por la pesca y por el turismo como algunas de sus actividades económicas. También es importante recordar, pues, insisto, esta presencia indígena y afrodescendiente que hace que entonces estas actividades productivas también sean compartidas. Lo que realicé fue investigación de 2011 a la fecha, entre 2011 y 2018, y básicamente pues realizando etnografía en diferentes localidades de la región Costa Chica, tanto de Guerrero como de Oaxaca, también entrevistas formales e informales con personas de diferentes edades, tanto niños como adolescentes, jóvenes, adultos mayores, y realicé etnografía educativa en diferentes escuelas. La etnografía educativa pues no solo incluyó la etnografía en el aula y en los diferentes espacios de la escuela, sino también el análisis de libros de texto, talleres con docentes y con otro personal escolar y actividades diversas con niñas y niños que van desde talleres de radio, talleres de pintura, entrevistas colectivas y otras actividades como cuestionarios o simplemente dibujos, elaboración de cartas, en fin, otras actividades que implican dibujar y escribir. Bueno, la etnografía escolar la realicé entonces en diferentes escuelas. De acuerdo a María Bertelli, pues la etnografía educativa requiere 3 niveles de reconstrucción. Uno de ellos es la acción significativa, otra sería el entramado cultural y por último también es importante el discurso y el trasfondo hegemónico de la cultura escolar construido históricamente.
Por eso, pues no solamente es importante considerar los planes y programas de estudio, los materiales educativos, es decir, los libros de texto, pero otros materiales también que se utilizan en el aula, sino también las opiniones y las estrategias docentes, las relaciones entre los profesores, las interacciones entre los maestros y los estudiantes, las interacciones entre los propios alumnos. También es importante considerar las relaciones entre los padres de familia y de los padres de familia con los docentes, todos los vínculos que implican la escuela con la comunidad y, por último, las interpretaciones locales y regionales de aquellos programas y libros y materiales educativos nacionales. Bueno, como vemos, es una complejidad muy grande y pues solamente voy a hablar de algunos aspectos relacionados con esto. A partir de este análisis se pueden encontrar experiencias de racismo de niñas y niños afrodescendientes. También hay experiencias de racismo vividas por profesores o incluso por directores afrodescendientes, pero pues primero voy a centrarme un poco en estas experiencias de niñas y niños. Para las niñas y niños, una de las expresiones más importantes es el bullying racista, que se expresa en exclusión, también en violencia verbal y en violencia física. Y bueno, les voy a leer un pequeño resultado de un cuestionario que pueden observar también. Dice: a mi compañera María le dicen changa morena, le dicen negra. Cuando hacemos trabajos por equipo, discriminan por su color de piel. Cuando elegimos compañeros, la mayoría no elige a mis dos compañeras, María y Jazmín. En esto, que es el resultado de un cuestionario, pues se observa tanto exclusión, no solamente en los tiempos de juego, sino incluso en los tiempos de trabajo en equipo, es decir, de trabajo escolar, y también pues se identifica violencia verbal, y en otros casos se ha encontrado también referencia a violencia física. Un tipo de exclusión también tiene que ver con una frase recurrente que me encontré con niñas y niños de la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca, en las dos entidades y en diferentes localidades, que es una referencia a una frase que es: yo no me siento contigo o yo no me junto contigo por el hecho de ser moreno, o incluso con frases más más agresivas, como por ejemplo, me vas a pegar lo prieto, o no se junten con él porque es choco, negro choco, que significa sucio. Para los niños, ¿qué es la discriminación? Yo les preguntaba qué es la discriminación, y para los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de primaria de diferentes escuelas, la discriminación implica burlarse de alguna persona, golpearla, faltarle el respeto, llamarles con apodos y groserías, excluirles de las actividades o los espacios, maltratarles. Muchos de los niños también lo asocian directamente al bullying o al acoso escolar y a tratos injustos o violencia y abuso físico y psicológico. Vemos entonces que pues, los propios niños reconocen las consecuencias negativas de este tipo de prácticas, y por eso mismo pues, debemos de estar conscientes de que no se trata de simples juegos de niños, bromas o chistes, sino que realmente tienen una consecuencia. Los niños lo reconocen, los adolescentes lo reconocen, y pues por lo tanto también debemos de reconocerlos todos y todas nosotros. Bueno, también para otros niños la discriminación, por ejemplo, se refiere a los insultos, los apodos, y tiene como consecuencia sentirse mal. Una niña, Frida Tejada, comentaba: la discriminación es mala porque así demuestras que no tienes valores ni igualdad. Otros estudiantes escribían en cuestionarios: es cuando una persona se burla o abusa psicológicamente o físicamente, consiste en actos de violencia y humillación. Y un estudiante de secundaria también comentaba que la discriminación es cuando te hacen a un lado, te hacen menos o se burlan. Vemos entonces que el bullying racista es una expresión de racismo cotidiano en las escuelas que se expresa en este tipo de interacciones, y por lo tanto, insisto, es una práctica que debe comprenderse como una manifestación de lo que Immanuel Wallerstein consideraba como un marco ideológico de humillación opresiva, que tiene pues un carácter histórico y que se expresa en estas prácticas e interacciones cotidianas. Este racismo cotidiano, además, retomando a Filomena Eset, son prácticas rutinarias congruentes con las macroestructuras de desigualdad racial, y además ayudan a reproducir este sistema de desigualdad y de racismo.
El racismo en las escuelas no solo se expresa entre los niños, en las interacciones entre pares, sino también con las prácticas de los profesores o específicamente de algunos profesores. Vemos la reproducción del racismo, por ejemplo, mediante ideas racializadas sobre la diversidad humana. Cuando pregunto a los profesores, pues es muy común que comenten que las personas se dividen en razas, los seres humanos, y entonces estas ideas finalmente también tienen un impacto en su práctica. También comentan algunos de ellos que son menos inteligentes los niños negros o que tienen, como ellos una de ellas lo manifestaba, tienen la cabeza muy dura. También hablan acerca de que son flojos, pero por el contrario tienen una mayor fuerza y una mayor resistencia física. Todas estas son ideas pues racistas que podemos identificar de manera muy clara en el siglo XIX y que se siguen expresando en la práctica de algunos profesores. Sin embargo, también hay que insistir en que los profesores son precisamente muchas veces los primeros y a veces los únicos que realizan acciones en contra de la discriminación y del racismo. A veces lo hacen aprovechando el contenido de los libros de texto que habla en contra de la discriminación y del racismo, y otras veces también lo hacen a partir de su participación en organizaciones civiles negras o afromexicanas. También pueden observar algunos de los logos de estas organizaciones. Son solo algunas de ellas, porque ahora hay muchas más, pero en particular, por ejemplo, México Negro y África AC tiene un importante nivel de acción, no solo a nivel local, sino incluso mediante escuelas, porque algunos de sus integrantes son directores de escuela o profesores. Bueno, además de esto, pues a partir del análisis de libros de texto realizado desde 2010 y por intermediación del Programa Nacional Afrodescendientes y Diversidad Cultural del INAH, entregamos a diferentes instancias de la SEP esta revisión de libros de texto y bueno, hemos identificado que justamente a partir de 2015 y del ciclo escolar de 2016, se lograron algunos cambios, aunque son cambios mínimos, pero se procuró que en la mayoría de los casos se elimine la palabra raza. Se eliminaron también algunas imágenes que ahora vamos a ver. Se reincorporaron, por ejemplo, el cuento Niña Bonita, se hizo mención a esta población, a la población afrodescendiente en el tema de independencia. Sin embargo, pues no se ha ampliado en general la información al respecto del pasado y del presente de estas poblaciones, y tampoco se ha incorporado información sobre África. Entonces, bueno, un poco de la información que voy a presentar ahora, algunos casos ya se modificaron. Sobre todo, además, también hay que considerar el nuevo modelo educativo que entra en vigor en agosto de 2018. Bueno, los libros de texto entonces que analicé de 2010 a 2017 son de las materias de español, formación cívica y ética, exploración de la naturaleza y la sociedad, también el estudio de la entidad donde vivo, que se presenta en diferentes entidades, las materias de historia y geografía de cuarto, quinto y sexto de primaria, y también la guía santillana, que para el caso de 2017 revisé las guías de primero a sexto de primaria, específicamente la versión para escuelas oficiales. Bueno, uno de los aspectos más importantes es la negación de la historia de África. Pueden observar una de las imágenes que se presentaba en el libro de 2010. En la parte superior se presentan personas de piel oscura y en la parte inferior se presentan pues personas que salvajemente están devorando un mamut crudo e incluso se están peleando por él. Esta idea entonces asemeja a las personas de piel oscura, no solamente africanos, pero sí de manera particular a los africanos, con el salvajismo e incluso con la agresividad. En 2011 la parte de abajo se modificó y pues se sustituyó por dos homínidos no humanos que también están haciendo la misma acción. Esto a partir de entrevistas con niños o con alumnos de cuarto grado, pues cuando yo les preguntaba para ellos cuál es la historia de los negros, algunos de ellos me comentaban, cito: antes eran changos y comían carne cruda, mataban animales, se agarraban las pieles de animales, se los ponían de ropa, iban a buscar piedras y los hacían cuchillo.
Entonces, pues les pregunté si de verdad me estaban hablando de las personas negras o si de la historia de la gente en general, y me dijeron, me insistieron, de los negros, que primero ellos eran así como changos y después crecieron así y se fueron formando en humanos. Y esto asociado a lo que ya comentaba de la relación o de los insultos que asemejan a los niños negros con monos o con simios, pues vemos que tiene efectivamente un impacto en el nivel de las interacciones. Hay otra imagen que se presentaba en el libro de historia de sexto grado, un conjunto de imágenes. En uno de ellos se presentaba un ser humano que vemos que es pues más bien de piel clara y que está sentado pues sobre una banca, y por otro lado se presentaba una escena, una recreación de una escena de la vida cotidiana de los homínidos, y estos homínidos, como pueden observar, pues precisamente tienen posiciones que asemejan al salvajismo y además están prácticamente desnudos. Tampoco se presentan imágenes, ni mapas, ni ningún tipo de otras imágenes sobre África, hablando de la historia de África, y en cambio en los libros de geografía de sexto grado se comparaban países pobres con países ricos, y pues también, como pueden observar, se presentaban como países ricos a una niña suiza y como parte de países pobres a una niña togolés. Entonces, nuevamente es la reproducción de nociones o de estereotipos de África con pobreza, salvajismo, eso en cuanto, y la negación de su historia. Pero por otro lado, pues también se menciona a la presencia de población afrodescendiente en la época colonial, sobre todo en los libros de historia, y aquí vemos la constante o la recurrente mención a la esclavización, la reducción de estas poblaciones a la negritud y la minimización de su presencia, a la vez que se habla de una negación de sus contribuciones, y pues constantemente se les menciona sobre todo en la parte de mestizaje. Por ejemplo, en el libro de historia de cuarto grado, también es algo que ya se modificó. Los africanos, se mencionaba que se había prohibido su llegada desde 1553, y esto pues contribuía a minimizar su presencia, cuando además sabemos que esa prohibición no se dio de ninguna manera. También en cuanto a la esclavitud, la mayoría de los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de primaria afirmaban que los negros fueron traídos de África y que fueron esclavos de los españoles. Era como básicamente el único conocimiento que se manejaba, y entre los docentes también ellos comentaban que es de lo que más se enseña acerca de la esclavitud, sin mencionar que, por ejemplo, muchos de los africanos que llegaron a América, pues después de algún tiempo lograron liberarse, o sus descendientes lograban también liberarse. También hubo una docente, una maestra de una localidad de la región, que explicó que cuando los niños negros molestaban a los indígenas, a los compañeros indígenas, ella les recordaba a los negros que vinieron como esclavos para que así respetaran a sus compañeros. Esto vemos entonces que estos contenidos parciales en los libros de historia también tienen una repercusión en el trato entre los docentes y los niños, o en las prácticas docentes. Otra maestra pues también explicaba que a los negros los trataban como esclavos porque tenían más fuerza y eran más altos. Entonces, nuevamente vemos la importancia de no considerar a la fuerza como un estereotipo positivo, porque en realidad se asocia a ideas sumamente negativas y racistas. Bueno, y también algo recurrente en los libros de texto son la referencia a las personas afrodescendientes durante el periodo virreinal como personas semidesnudas, y esto es algo que, si contrastamos con las pinturas de la época, pues no se daba de esa manera pues para nada. Vemos esto, por ejemplo, en las guías Santillana, también se observa en los libros del estado de Morelos, de la entidad el estudio de la entidad donde vivo de tercer grado, en el libro de Querétaro, y en fin, en otros muchos libros, ¿no? Entonces vemos que es algo realmente importante. Otro aspecto es lo negro como una raza o como un ingrediente del mestizaje, pero un mestizaje que se imagina precisamente como racializado. Un ejemplo de esto lo vemos en el libro del Distrito Federal de 2011 a 2016, porque esto ya se modificó en el ciclo escolar 2016. Se decía, como pueden observar, las personas de raza negra traídas de África no tenían derechos ni podían ejercer algún oficio de manera libre, pues eran esclavos.
Y vemos que esta frase está completamente equivocada, primero porque las razas no existen, entonces no tendría ningún caso hablar de la raza negra, también porque los africanos sí tenían derechos, podían ejercer oficios de manera libre y no siempre eran esclavos. Pero aquí lo importante es que se habla de las personas de origen africano recurrentemente usando la palabra raza. En el libro del Estado de Morelos vemos lo mismo, la definición de castas, hablando como una combinación de razas. Bueno, esto también se presenta en otros libros, por ejemplo en el libro de Oaxaca. Bueno, y otro aspecto también importante es la extranjerización, que se presenta en diferentes libros de texto, tanto de primaria como de telesecundaria. Asimismo, se invisibiliza las contribuciones de esta población. Uno de los ejemplos más graves es el libro de estudio de la entidad donde vivo de Oaxaca, porque desde 1998 se logró el reconocimiento constitucional de la población afromexicana en esta entidad y asimismo en 2013 se reforzó este reconocimiento a nivel de la entidad de Oaxaca. Por lo tanto, pues es muy grave que para 2018 este libro siga sin mencionarles como uno de los grupos étnicos de la entidad. Igualmente se presentan mapas, por ejemplo, donde no se les ubica en lo absoluto, siendo que ya tenemos bastante información, no solamente por el INEGI, sino también por la CDI y por información de las organizaciones e incluso de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Estado de Oaxaca. Finalmente quisiera mencionar que en los diferentes libros de texto sí hay algunas menciones acerca de esta población, pero estas menciones no logran una visibilización que sea suficiente. Por lo tanto, pues estas menciones simplemente son visibilizaciones, pero insuficientes. Tenemos también, por ejemplo, el caso de ejercicios positivos, pero que ya se eliminaron. Por ejemplo, entre 2010 y 2013 había en el libro de geografía un apartado que se llamaba Proyecto, los afromexicanos, una etnia olvidada, y esto era muy positivo, pero pues en 2014 fue eliminado. En el libro de texto de historia de cuarto grado también había un apartado acerca de la vida de la población africana, y esto continuó, pero se incorporó a la población asiática, lo cual es positivo que se hable acerca de la población asiática, pero entonces también se está restando un poco de la importancia de la población africana o de origen africano. Finalmente, pues quisiera ya como comentarios finales hablarles acerca de los contenidos de libros de texto y cómo esto se relaciona con la enseñanza y la reproducción del racismo y del desconocimiento sobre la historia y sobre el presente de estas poblaciones. Algunos de los aspectos más importantes de los libros de texto que pueden observar son, primero, la invisibilización y la minimización de las contribuciones históricas de africanos y afrodescendientes, así como de su importancia actual en México, la reducción de estas poblaciones a la esclavitud y a lo negro como si fueran sus elementos centrales o únicos, los afrodescendientes como un ingrediente más del mestizaje y los negros como una raza, la extranjerización de las poblaciones afromexicanas, la negación de la historia de África y las poblaciones de origen africano como personas que históricamente han vivido discriminación y racismo. Esto es una mención que sí se hace en algunos libros. Por lo tanto, pues el racismo cotidiano y la reproducción de ideas asociadas al racismo histórico están presentes en la educación, por ejemplo, a partir de los contenidos de libros de texto, también mediante las interacciones entre pares, por ejemplo, en este fenómeno que he llamado bullying racista, también a partir de prácticas docentes, y algo muy importante es el contexto en el cual se encuentran estas escuelas. Sin embargo, también hay que considerar las acciones en contra del racismo, que también las emprenden docentes, niñas y niños, padres de familia y algunos de los contenidos de los libros de texto. Y pues finalmente quiero recordarles que el combate al racismo está en nuestras manos y, como decía Edmund Burke, nadie cometió mayor error que quien no hizo nada porque solo podía hacer un poco. Muchas gracias.